Hola, ¿cómo les va? Hay historias, mis hermanos, que no están en los libros, hay nombres que no aparecen en los archivos, hay épocas que el sistema decidió borrar, pero que siguen vivas en quienes las vimos con nuestros propios ojos, los que las vivimos en tiempo real. Y hoy voy a hablar de una de esas historias, una historia incómoda, pero verdadera, una historia que muchos recuerdan, pero que pocos se atreven a nombrar, porque la memoria incomoda es la que despierta. Y este es mi testimonio. Hace años, cuando yo era un jovencito soñador, existía en la ciudad un hombre llamado Gilberto Ontiveros Lucero, mejor conocido como el Greñas. No era un mito, no era una leyenda urbana, era un personaje real. Era el jefe de lo que hoy conocemos como narcos, pero en aquella época esa palabra ni existía. Lo que sí existía era algo que hoy parece imposible de que se pronuncie: códigos de conducta dentro del crimen organizado. El Greñas imponía reglas férreas, a sus miembros les estaba prohibido usar drogas, si alguien quebraba ese código firmaba su sentencia de muerte, y no era amenaza, era una ley interna. En esos años no había la violencia que vemos hoy. Podías salir a las 2 o 3 de la mañana, comprarte unos burritos, encontrarte con un borrachín allí en la calle y regresar exactamente intacto a tu casa. La ciudad era respetada, la ciudadanía era intocable. Todos lo sabíamos, eran secretos a voces. Si había disputa entre bandos rivales, lo que hoy llamamos cárteles, se iban a Samalayuca, lejos de la gente. Ahí resolvían sus encuentros, no se tocaba a la población, no se sembraba el terror, había reglas, había límites. Y aunque fueran reglas del crimen, eran reglas. Y eso, en mi vocabulario, se respeta. El poder que no se exhibía como lo hace hoy en día. El Greñas imponía respeto, no miedo. Y ese respeto no venía de la violencia, sino de la palabra, de los códigos, de la línea que no se cruzaba. En ese tiempo, el tercero en la organización era el Caro Quintero. Pero por envidia, porque el Greñas no lo nombró segundo al mando, decidió traicionarlo. Y ahí empezó la fractura. Después vinieron Fonseca, los Gallardo, el nacimiento del Cártel de Juárez con Amado Carrillo Fuentes. Pero repito, en esos años nadie los conocía como carteles. Esa palabra la inventó la DEA. Lo que sí existía era el respeto por la ciudadanía, el respeto por la palabra. El Greñas era el más grande y respetado. Originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, desde niño decía que sería un jefe chingón. Y lo cumplió. Tan fregón era que tenía su casa frente a la Procuraduría General de la República. Y los policías tenían prohibido mirar hacia su casa, así de fuerte era su presencia, así de claro era el respeto que imponía. El borrado del jefe de jefes. Y hay algo más que nunca se ha querido decir, algo que muchos recuerdan pero que pocos nombran. Cuando arrestaron a Greñas, lo trasladaron desde su hotel a la cárcel y después de eso jamás nadie supo nada. Lo que se murmuraba en voz baja era claro. Le dieron piso, lo desaparecieron, era demasiado poderoso, sabía demasiado, y eso en México se paga con silencio. No hay registros, no hay notas, no hay homenajes, solo hay memoria. La memoria de quienes lo vieron imponer respeto, la memoria de quienes vivieron una época donde incluso el crimen tenía reglas. Y esa memoria es la que les estoy compartiendo hoy en este video, hermanos. La memoria de quienes saben que cuando el poder se vuelve incómodo, el sistema no lo encarcela, lo borra. Porque el olvido es la forma más eficaz de desaparecer a alguien sin dejar huella. El respeto perdido y el crimen sin códigos. Estaba preparado, o más bien, estaba yo preparando la cena cuando se me vino a la mente lo que le pasó a Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan, asesinado en plena celebración del Día de Muertos, y me hice la siguiente pregunta que no me dejó en paz.
Si el Greñas fuera el jefe del narco hoy, ¿eso habría pasado? Y conociéndolo y vivir todo lo que hizo, les aseguro que jamás hubiera pasado esto. Porque, como se los he dicho, el Greñas tenía códigos en su organización, porque en esa época el crimen no tocaba a la ciudadanía, porque el respeto por la vida del inocente era ley interna. Lo que pasó a Carlos Manso es el reflejo brutal de lo que somos hoy. Un país donde el crimen manda, donde el Estado abandona, donde la vida vale menos que una orden. Carlos pidió ayuda, se la dieron, pero la rechazó. Lo dejaron solo, Carlos se enfrentó al narco, lo borraron. Y ahí es donde la memoria se vuelve urgente, porque yo viví una época donde incluso en lo turbio había límites, donde el jefe imponía respeto, no terror, donde el crimen no era espectáculo, era estructura. Hoy, si van por uno, se llevan a 20. Hoy el crimen no tiene rostro, tiene hambre. Hoy el respeto se extinguió y la ética también. El silencio como arma del sistema. Eso es precisamente lo que pasa hoy en día. No lo borraron por débil, lo borraron por fuerte, porque sabía demasiado, porque conocía los nombres que no deben decirse, porque entendía cómo se mueve el poder detrás del crimen. El Greñas no era un sicario, era un estratega. Y eso en México no se perdona. Lo arrestaron, lo trasladaron, lo encarcelaron y después lo silenciaron. No hay homenajes, no hay corridos, no hay documentos, solo hay memoria viva. La que no está en los archivos, la que no sale en Netflix. La que vive en quienes lo vieron imponer respeto sin sembrar terror. Porque si no lo nombramos, aceptamos que el olvido es normal, y no lo es. Porque si no lo recordamos, el sistema gana. Porque si no lo denunciamos, la historia se repite. El Greñas no fue borrado, fue silenciado. Y hoy, al nombrarlo, rompemos ese pacto de silencio. La memoria incómoda es la que despierta, hermanos. Este es el archivo, este es el testimonio, este es el recuerdo de una época, de un sistema que quiso borrar. Y si incomoda, mejor, porque la memoria incómoda es la que despierta. Porque el recordar no es nostalgia, es resistencia. Porque nombrar lo que fue es la única forma de entender cómo llegamos a lo que somos hoy en día. Y porque mientras alguien lo recuerde, el Greñas no está muerto, está vivo en la memoria que el sistema no pudo borrar. Y quiero hacer una aclaración muy prudente en este caso, hermanos. No es que yo esté glorificando a las organizaciones criminales o a los cárteles, como hoy se les llama. Ese no es el punto aquí. El punto aquí es que cuando el Greñas era el jefe del crimen organizado, no había las matanzas que hay hoy en día, porque no se atacaba al pueblo, no se atacaba a políticos, no se atacaba a policías. Y como lo dije, sí, habría sus encuentros con rivales que querían tomar su puesto, pero ellos se iban a un lugar despoblado como Samalayuca y ahí tenían sus encuentros y ahí limaban asperezas o se eliminaban. No lo hacían dentro de la ciudad, no lo hacían para atacar a la ciudadanía. Como lo dije, hoy por hoy, si van por uno y hay 20 en la sala, no importa cuántos se lleven por delante, mientras ejecuten la orden de eliminar a esa persona. Y si se llevan a 10, a 15 o a los 20, no hay ningún problema. Esa, hermanos, es la razón por la que estoy haciendo este video. Porque como lo digo, el Greñas en su tiempo era el jefe de jefes, no nomás de Ciudad Juárez, de todo México y más allá. Pero la gente no le temía. Eso es el meollo del asunto. La gente lo respetaba. Y lo respetaba porque no se metía con la ciudadanía.
hacía sus trueques o como ustedes le quieran llamar, pero lo hacía por abajo del agua, sin lastimar a nadie. Los tratos con otros criminales se acordaban fuera de la ciudad, porque a la ciudad no se les tocaba ni con el pétalo de una rosa. Y eso es lo que quiero que quede muy, muy claro. ¿Por qué? Porque yo lo viví, yo lo vi, yo lo conocí. Y muchos que vivieron en ese tiempo en Ciudad Juárez, en esa misma época en la que yo viví, se van a acordar de que el Greñas fue el jefe de jefes y que lo que estoy diciendo aquí es una verdad, y esa verdad la saben los encargados, de los que ven cómo se mueve el crimen organizado, y ellos saben perfectamente que si hubo un jefe de jefes, no es el Chapo, no era el Mencho, era el Greñas. Y eso, lo repito, no es porque esté idealizando a este personaje o porque esté diciendo que el crimen organizado es lo bueno. No, es lo peor que le pudo haber pasado a México. Hoy en día es lo peor que le ha pasado a México. Pero hay que tener en cuenta una cosa, hermanos. El crimen organizado no se mueve solo, lo mueve Estados Unidos, que es el verdadero narcoestado. Y aparte también los políticos corruptos, los policías, militares corruptos que ayudan a estas organizaciones a que sigan desarrollándose y sigan haciendo sus atrocidades. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y por eso, les repito, hice este video. Porque en ese tiempo, el Greñas no se dejaba intimidar, ni sobornaba a nadie. Y la prueba está que tenía su casa enfrente de la Procuraduría General de la República, donde estaban los meros fregones, y cuando salían de ahí ni siquiera volteaban a ver la casa de Greñas. Ese era el respeto y el poder que tenía el Greñas. Por esa razón estoy haciendo esto, porque alguien lo tiene que decir. Y si alguien dice que Caro Quintero, que cualquier otro personaje fueron los más grandes, están muy equivocados. Muy, pero muy equivocados. Los que vivimos en esa época sabemos quién era quién. Y en Ciudad Juárez, en los años 70 y 80, era conocido por el contrabando de tráfico de armas, de drogas, pero también por una relativa paz criminal, donde los grupos respetaban ciertos límites. Los primeros jefes del narco, como Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca, Carrillo, Miguel Ángel Félix Gallardo, operaban bajo estructuras que no se les llamaban cárteles aún. Eran redes discretas con jerarquías y códigos de silencio. El respeto a la ciudadanía era parte de sus códigos, y esos códigos los impuso el Greñas. Las disputas se resolvían lejos de las zonas urbanas, como lo mencioné en Samalayuca. Y para todos aquellos que lleguen a ver este video, van a saber perfectamente bien de lo que estoy hablando. Ese es el punto de esto, hermanos. Desafortunadamente, son cosas que no se cuentan. ¿Por qué? Porque el Greñas era un personaje que sabía demasiado. Y como lo digo, en los años 70 y 80, Ciudad Juárez fue epicentro de una estructura criminal que operaba con códigos internos antes de que la palabra cártel se popularizara. Lo que narro como el Greñas, los códigos de conducta, el respeto a la ciudadanía y la elegancia de los jefes, tiene eco en estudios y crónicas de esa época. Esos son los datos duros, mis hermanos. Y si han llegado hasta aquí,
Se los agradezco de todo corazón. Los invito a que se suscriban, a darle un gigantesco like, a activar la campanita, a compartirlos con familia, amigos y enemigos para que más gente esté informada. Y como siempre se los digo, hermanos latinos, siempre mirando hacia arriba, jamás hacia abajo. Cuídense mucho, Dios nos los bendiga a todos. Los espero ver en mi próximo video y nunca dejen de soñar.